vamos a ir al Salmo 107 y les voy a rogar hacer algo un poco diferente a algo que tal vez no han hecho en mucho tiempo. Y vamos a leer juntos este pasaje de una versión, y sí es antigua, y como yo estaba llegando acá sin saber todas las versiones que se pueden usar en la iglesia, y sé que algunos usan otras versiones en sus iglesias, y está bien. Yo normalmente utilizo otras versiones también, pero vamos a usar la Reina Valera 1960 para esta ocasión, y voy a rogarles que se coloquen de pie y vamos a leer. Yo voy a leer el primer versículo, Salmo 107, y en la pantalla va a aparecer este salmo. Y yo voy a leer el primer versículo, ustedes van a leer el segundo, yo el tercero, ustedes el cuarto, y así hasta llegar al último, y vamos a leer todos juntos ese último versículo. Entonces, esta es palabra de Dios. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. No están juntos. Esta es una congregación. Tenemos que leer juntos palabra de Dios. Otra vez el versículo 2, por favor. Juntos, unidos. Y los ha congregado de las tierras, del oriente, del occidente, del norte y del sur. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Juntos porque sacia, juntos vamos a leer, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambriente. Amén. Palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Qué lindo es escuchar palabra de Dios de una congregación, y en este momento vamos a orar, y yo sé que normalmente están de pie, pero vamos a estar así, tranquilos, y vamos a entrar a la presencia de Dios orando. Señor, este es tu pueblo. Hemos escuchado tu palabra. Pedimos que esa palabra penetre nuestros corazones, nuestras mentes, hasta lo más profundo de nuestro ser, porque de verdad tenemos sed. Estamos con mucha hambre de ti, de tu palabra. Necesitamos que tu Espíritu Santo nos hable, nos cambie, nos transforme. Si bien la Alianza Cristiana y Misionera en Colombia cumple 100 años, todavía tú no has regresado y tenemos que seguir adelante. Nos falta más para hacer. Hay almas para ganar. Hay almas que necesitan escuchar tu evangelio. Hay personas que andan sin ciudad habitable. Almas perdidas que no conocen a Jesucristo como Salvador. Señor, en este día, háblenos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Colombia en 1923 era un Colombia muy diferente a lo que hoy vemos y vivimos. En la pantalla podemos ver el cambio de población, que era lo rural
a lo urbano, el urbano El Verde, en 1923. Muy poquito, muy poquito. El 70%, más del 70% era rural, en el campo. Hoy en día es todo lo opuesto, todo lo opuesto. Y entonces, si nosotros como Alianza Cristiana y Misionera vamos a hacer un cambio, es un cambio que nos llama la atención. Cuando llegamos en 1923 aquí, la familia Chrisman encontró ayuda y socorro en una ciudad pequeña que se llama Ipiales. Y yo he pasado allí tantas veces, esa ciudad pequeña. Primero como niño, porque mis padres me llevaron por allí, pasando a Quito y de vuelta a Cali, conocí a Ipiales. Y después con mi familia y mis hijos pasábamos esa ciudad pequeña. Pero es una ciudad de todas maneras. Y allí la familia Chrisman encontró ayuda y socorro. Pero esos misioneros, los primeros, a pie, a caballo, en lugares retirados, en esos pueblos pequeños, lejos el uno del otro, alrededor de los mercados, en esas ciudades pequeñas, medianas, los misioneros, los pastores y obreros laicos predicaban, enseñaban el evangelio. Entre ellos eran mis abuelos. 1934 llegaron, Roberto y Juanita Sering. Él predicando y vendiendo Nuevos Testamentos y Biblias, y allí también otros libros. Mi abuela dando la música, himnos de la vida cristiana, tocando acordeón, el piano. Después llegaron los años difíciles. Y yo sé que en Popayán no debiera haber sido muy fácil, porque allí es donde aterrizaron ellos en su primer año. Y entonces cuando empezaron a ser más difíciles las cosas, ellos, como muchos otros creyentes, huyeron a otras ciudades para encontrar refugio. Y entonces las iglesias de la Alianza empezaron a aparecer en otras ciudades como Cali, Medellín y después en Bogotá. La ciudad y la iglesia que yo conozco más aquí en Colombia es la iglesia San Bosco. Allí fundada en parte por mis abuelos, en colaboración con un grupo de hermanos que se mostraron fieles a la visión de impactar esa ciudad. Y en 1957, cuando llegaron mis padres, Roberto y Margarita, yo antes de tener un año de edad, mi abuelo pidió a mi padre construir el templo actual. Imagine eso. Recién llegando y un gran trabajo de construir un templo. Y entonces mi padre construye un templo para 900 personas. Medio loco. Y después mis padres trabajaron en Ambachico, entre los indígenas paes y guambianos, y un amor especial para ellos. Y trabajaron bastante allí. Y tengo un amor para esa tierra especial. Pero en 1982 mis padres llegaron a Bogotá para ayudar a empezar a la iglesia El Encuentro, Los Héroes. En 1987 la Misión Alianza de los Estados Unidos envió a Rita y a mi persona a servir en la iglesia Alianza San Bosco. También como misioneros, como parte del equipo pastoral. Y ahí estaba el pastor Moisés Bedoya como pastor titular, y estaba el pastor Einar, el pastor Argemiro, y también después llegó el pastor Efrén, y después Maritza. Y entonces es así que 3 generaciones de Sering
tuvimos el privilegio de servir al pastor principal, el Señor Jesucristo, en ese local de Cali. Otros lugares que recuerdo creciendo aquí en Colombia o sirviendo son Pasto, el Putumayo, Tumaco, Silvia, Tierra Adentro, Popayán, Santander, Palmira, donde nació mi hermana, Armenia, aquí, llegando aquí a este campamento, el Instituto Bíblico, Medellín, Buenaventura. Pero un lugar en la sierra, la cordillera de Nariño, nunca podré olvidar, porque fue allí, en una de esas campañas evangelísticas donde íbamos en una camioneta hasta el final de la carretera y después a caballo, caminando también un buen rato, llegábamos a un lugar donde se iba a congregar con varios días, una congregación para enseñanza, predicación, cantando hasta la medianoche con guitarras alrededor de una gran fogata. Y en esa mañana, allí con otros niños, escuchando la lección bíblica, mi madre enseñaba esa mañana. Yo me entregué a Jesucristo como mi Salvador. El legado que viven ustedes ha sido mi legado estos casi 68 años. El llamado del Señor a trabajar en el campo misionero ha sido ajustarme a los cambios que han estado llegando aquí a Colombia y a Latinoamérica. Ese cambio fue anunciado en la Biblia. El gran movimiento de la población de los campos rurales a la ciudad, bajo la guía de Dios. Y Él, en cierta manera, lo ha dicho que hacer ciudades de promesa. Es interesante cuántas veces en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento, Dios escribió sobre la ciudad como un lugar de promesa, de refugio, lugar de bendición. Por eso, viendo la realidad colombiana, la demografía actual, vemos este pasaje, este Salmo 107, 1 al 9, y también tocando otros pasajes bíblicos, podemos ver cómo Dios ha obrado en estos últimos años para decirnos hacia dónde debemos ir en los próximos años. Queremos seguir construyendo un legado intencional con cada generación, teniendo un corazón agradecido por la fidelidad de Dios al pasado, a quienes sembraron en buena tierra, han producido fruto. Yo no quiero negar lo que hicieron mis abuelos, lo que hizo mi padre y madre. No quiero negar para nada lo que han hecho ellos. Por la fidelidad de Dios, ellos sembraron en buena tierra, han producido frutos durante estos 100 años. Pero tenemos que ser íntegros en nuestra identidad actual y concentrar en lo que nos falta por recorrer para tener herramientas en nuestras manos y pasión en el corazón. El pastor Einar nos habló en esa primera noche de que este mundo está cambiando tan rápido. 11 horas, 12 horas y está ya todo cambiado. Imagine, 3 días aquí, ¿cuánto ha cambiado el mundo actual en estos mismos momentos? Y entonces, ¿cómo vamos a plantar iglesias en entornos urbanos y multiculturales con liderazgo saludable? Iglesias que se multiplican vez tras vez tras vez, pero con fruto que permanece cuando la puerta trasera no puede ser tan grande como la delantera. Sin división, sin sincretismo, sin pérdida de valores y identidad. Una transición a un futuro urbano. Dice el Salmo 107,
en sus primeros 3 versículos, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque ha sido bueno para con nosotros. Su misericordia ha sido eterna. Todos estos 100 años, ¿cómo podemos negar lo que Él ha hecho? Porque nos redimió del poder del enemigo. Cuando ese enemigo fue la persecución religiosa. Yo recuerdo viendo a mi padre y a Luis Álvarez llegar a la casa nuestra con sangre por las piedras que les habían dado. Sí, yo recuerdo eso. 1965. La persecución religiosa. Después, persecución política. Y a veces ustedes, algunos han vivido la persecución de sus mismos parientes. Digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, dice el Salmo 107:2. La palabra de Dios dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y ustedes piensan que no tenemos guerra espiritual hoy en día? Ellos lo tuvieron. Nosotros también estamos enfrentando guerra espiritual en estos días. No me digan que no es así. El asunto del género, cuando dicen que un hombre llega a ser mujer o una mujer puede llegar a ser hombre. No me digan que no tenemos que enfrentar guerra espiritual. Cuando tratan de enseñar a un niño de 5 años que puede cambiar género. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Por qué debemos alabar a Jehová? Porque nos congregó de todas las tierras, varias etnias, países, y nos ha congregado aquí en este momento. Increíble. Nos ha congregado aún en estos días de Huila, Neiva, de tantas partes, del norte, del sur, del oriente, colombianos de descendencia europea, del África, del Medio Oriente, de Asia. Como se dice en Cali, un gran shampoo. Ese se toma la fruta, se corta y se echa con jugos y es una mezcla de fruta, pero fruta que refresca en el calor del día. Así debe ser la alianza cristiana y misionera en este día, en este año y para el siglo que viene si Cristo no viene otra vez. Algo que refresca esos que están perdidos, que están buscando algo nuevo. Nuestra condición anterior era sin hallar ciudad. En el desierto el calor, no hay horizonte. Pero allí podemos encontrar al Señor Jesucristo. En Isaías, palabra de Dios dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Yo no sé si entendemos realmente lo que está diciendo eso, cada cual por su camino. ¿Sabe lo que significa eso? Si cada uno va por su propio camino, significa que nadie tiene camino, porque no hay camino. No hay ningún camino. Camino significa que uno va aquí y otro sigue ese mismo camino. Ese no es camino en realidad. Hambrientos y sedientos, nuestra alma se desvanecía, sin esperanza, sin esperanza. Entonces clamamos a Jehová. Entonces clamamos a Jehová en nuestra angustia, nuestras aflicciones, y Él dirigió por camino derecho. Encontramos un camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Él dijo. ¿Qué dijo Jesús?
¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino. Yo no puedo dar camino a nadie, pero puedo indicarle a otro el camino que se llama Jesús. Él me libró del pecado. Él me libró del pecado. Él me libró de la muerte. ¿O no creemos lo que dice la palabra de Dios? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Él nos dirigió por camino derecho. El camino de la vida, el camino de la paz. Jesús, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Él es nuestro camino. Y cuando en ese Salmo 107 habla de un camino que Él nos da, es Jesucristo ese camino derecho en el cual podemos llegar. Y el salmista, cuando estaba escribiendo eso bajo la guía del Espíritu Santo, estaba dirigiéndonos a Jesucristo. Y después sigue esta palabra: Él nos hace llegar a ciudad habitable. Lo interesante es cuántas veces se habla de ciudad en la Biblia. Puede ser en Números 35:15. Y hablamos de ciudades de refugio. Yo regresé para revisar bien ese pasaje bíblico. Números 35:15 dice: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel. Y muchas veces paramos allí. Pero dice así seguido: y para el extranjero. Y para el extranjero. Y el que more entre ellos. Interesante. Él nos hace llegar a ciudad habitable. Hoy día, cuando se nos hizo presentar a alguien que no conocíamos, conocía a un joven David, que fue trasladado a otra ciudad de donde él había sido criado. Y ese David me dice: bueno, sí, tengo 10 y algo años de edad. Le costó cambiar hace 2 años de una ciudad al interior del país a otra parte del país. Llegó a una ciudad más grande. Le costó bastante. Y entonces, ¿qué pasa? Después de 2 años ya se está sintiendo mejor allí. Dios le ha puesto en otra ciudad. Y mire lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías, a los que habían sido desplazados de una ciudad a otra, la ciudad de Jerusalén a otra ciudad. Así dice el profeta Jeremías, capítulo 29, 4 al 7. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envía al destierro de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y habítenlas. Planten huertos y coman de su fruto. Tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Y multiplíquense allí y no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad a donde les he desterrado. Y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando vemos el futuro que ya está? De una Colombia que era rural, que se ha cambiado a una población urbana. Esa realidad ya pasó.
¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que está diciendo Dios a nosotros en este momento? ¿Qué dijo Dios a Jonás cuando había una gran ciudad? Esa ciudad lleno de pecado, lleno de cosas que no le llamaban para bien a nada. Él corrió al otro lado, huyó, se fue. Pero vez tras vez encontramos esto. Aún Jesús dice en Lucas capítulo 4, versículo 43. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él mismo dijo, tengo que ir a otras ciudades para anunciar el evangelio. Y lo interesante es que nuestro final, no sé, nos gusta estar aquí, ¿verdad? Aquí en Armenia. Pero ¿cuál va a ser nuestro final? ¿A dónde vamos a aterrizar al final? ¿Qué dice Apocalipsis 20 y 21? ¿A dónde vamos a llegar? Dice la palabra de Dios que vamos a llegar a la gran ciudad que se llama Jerusalén. La nueva Jerusalén, la gran ciudad celestial. Ojo con cómo lo describe. No es como la ciudad de Bogotá. No es como la ciudad de Medellín. Pero sí va a ser una ciudad. Y yo me quedo aquí rascando la cabeza cómo va a ser. Lo único que sí sé es que va a ser maravilloso. No va a haber crimen. No va a haber esas cosas tan feas. No va a ser todo lo que no me gusta de una ciudad. Los trancones. Todo eso, ese tráfico, esas locuras. Todo eso que no me gusta de la ciudad no va a estar ahí. Va a ser la gran ciudad donde reina nuestro Señor Jesucristo. Ese día espero. Pero va a ser una ciudad. Va a ser una ciudad. Y en medio de esa ciudad corre el río de vida. Ahí está. Lo interesante también es leer el libro de los Hechos con otros lentes. ¿Sabe cuántas ciudades se mencionan en el libro de los Hechos? Más de 50 ciudades. Ese trabajo misionero que se hizo en ese libro fue de ciudad en ciudad. Y cuando yo llego a la ciudad de Lima en 1976 para visitar como un joven, a ver lo que Dios está haciendo allí, me sorprendo porque yo había visto otra cosa viviendo aquí en Colombia como hijo de misioneros. No para echar piedras contra eso, no para negar lo que Dios había hecho, sino más bien para ver hacia dónde va Dios a llevarme. Porque yo quería que Dios haga algo de mi vida como un joven entregado al Señor. Y aquí hay jóvenes que Dios quiere utilizar sus vidas. Hay más por hacer, hermanos, hermanas. Dios quiere usarles. Hay mucho más para dar. ¿Para qué es el futuro que Dios tiene para ustedes? ¿Cuál es ese llamado? Y Dios me llevó a Lima en ese entonces. Y estaba llamándolo Dios, Lima al encuentro con Dios. Y llegué a ver esos 10 principios que ellos que habían sacado del libro de los Hechos. Y veía gente entregándose, saliendo de los cultos. Centenares de personas llegando a conocer a Cristo cada semana. Esa iglesia empezó con 135 personas. Pasaron todo un año en oración, todos los días.
Esa iglesia oraba, Señor, llegue aquí, haga un avivamiento entre nosotros. Todos los días, un año antes de empezar, 135 personas. Y empezaron un año de evangelismo. Y el resultado, después de ese año, 1000 profesiones de fe. Y tenían que discipular esas personas. Ese es un trabajo fuerte. El Señor les dio un sistema para hacerlo. Y el crecimiento era increíble. Bautismos. Pero ese es lo que ha pasado. Y hoy en día, en Lima, en vez de tener solo una iglesia después de 50 años, 107 iglesias y más de 80,000 creyentes asisten a las iglesias Alianza en esa ciudad de Lima. Y ellos dicen, no hemos terminado, porque ya lo que era una ciudad de solo 3 millones de personas, hoy en día es una ciudad de 10 millones de personas. Ellos dicen, el trabajo nuestro no ha terminado, pero es una obra de Dios. Ahora, muchos dicen, esa es la capital. Ejemplo personal. Moisés Bedoya, pastor, mi pastor, está aquí. Ese es uno de mis mentores. Reconozco a él como uno de mis mejores mentores. Ese fue quien me enseñó cómo trabajar con Encuentro con Dios. Si bien yo vi cómo era Encuentro con Dios en Lima, quien me enseñó a ser un pastor usando los principios era el pastor Moisés Bedoya. Tuve que llegar a Cali, una ciudad mediana en comparación a Bogotá. Un misionero joven y un pastor formado, colombiano, me enseñó cómo trabajar con esos principios bíblicos. Y entonces me enseñó cómo aplicar los principios. Y eso cambió mi vida. Cómo trabajar en equipo, cómo discipular las personas sistemáticamente para levantar líderes. Y por eso el Señor, después de 3 años y medio, llevó a nuestra familia a Quito, a otra iglesia en el Ecuador, a Quito. En esa iglesia, el Batán. Y allí en el Batán, con 500 personas, empezamos en el año 1991. Llegamos a 1000 personas, tuvimos la primera iglesia hija en 1994. Hoy en día hay 7 iglesias con más de 6,000 personas, ya usando esos mismos principios. Terminando el Salmo 107, dice así, alabemos a la misericordia de Jehová, sus maravillas, que somos pueblo de Dios, hijos y hijas adoptados, llenos del Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin el Espíritu Santo obrando en nosotros. Nosotros podemos usar una estrategia, pero si olvidamos que es el Espíritu Santo obrando en nosotros, usando principios bíblicos, digo eso sinceramente, tú no puedes ir y adoptar lo que está haciendo Lima y pensar que puede adoptarlo y hacerlo en Medellín así nomás. Tiene que leer palabra de Dios, leer hechos, leer la Biblia, pedir que el Espíritu Santo busque y ayude que tú apliques esos principios bíblicos en Medellín, para que sea un encuentro con Dios allí en Medellín. Ojo con lo que estoy diciendo. Encuentro con Dios es algo que es un encuentro con Dios personal. ¿Ya? Por eso digo, este es algo muy diferente y se puede aplicar en un pueblo pequeño. Yo lo he visto pasar. Un pueblo
de 30,000 personas con una iglesia y un pastor entregado al Señor Jesucristo, Él puede aplicar estos principios y pueden ver a una iglesia impactar esa ciudad y cambiar y tener una iglesia encuentro con Dios allí en esa ciudad. No importa, no tiene que ser capital. ¿Captan lo que estoy diciendo? Pero tenemos que entender que Dios toma muy en serio la ciudad. Ahí está la población en este momento. Ahora, otra cosa que pasa, cuando hay una iglesia que toma en serio estos principios, una de las cosas que es uno de esos principios es que empieza a hacer misiones. Empieza a hacer misiones. No solamente multiplica iglesias hijas, empieza a hacer misiones. Esas iglesias, esas 7 iglesias en Quito, ya tienen 8 parejas misioneras que ellos apoyan en el extranjero 100%. 100%. Esa es otra cosa. Por eso digo, estos 10 principios abarcan todo lo que es el trabajo de iglesia. Nosotros también debemos hacerlo. Es el foco de su obra redentora para este próximo siglo. Viene allí, no ha cambiado. Sacia el alma menesterosa. Líder, pastor, ¿tú quieres ver a Dios cambiar su iglesia? Predique el libro de los Hechos. Pase un año predicando el libro de los Hechos. Les sugiero eso para que puedan ver qué Dios dice a la iglesia, a ti. Como Dios envió a Jonás a Nínive, a veces nosotros estamos resistiendo esto porque queremos quedar cómodos. Queremos quedar cómodos. No nos gusta cambiar. Dios dice, pero miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Él va a saciar al alma menesterosa. Busque a Dios constantemente. No es por nada que pasaron todo un año buscando a Dios. Llena de bien al alma hambrienta. Aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Entonces, nuestra teología va a impactar nuestro entendimiento de la fe y nuestro ministerio y misión en la ciudad.